El día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo por la mañana que no puede indultar a Mario Aburto como lo había pedido Luis Donaldo Colosio, hijo, porque se trata de un asunto de Estado, el caso Colosio. El presidente también dijo que se trata de un crimen que dañó mucho al país y además no se puede tolerar, no se debe tolerar ningún crimen de esta naturaleza y no se puede permitir la impunidad. Le informamos esto que es una reacción del presidente López Obrador después de que ayer, como aquí se lo informamos, la Fiscalía General de la República, pues en los hechos reable el expediente de Luis Donaldo Colosio, cometido hace casi 30 años, el 23 de marzo de 1994. Aquí le informamos el día de ayer que la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, solicitó orden de aprehensión contra Jorge Antonio Sánchez Ortega, identificado como el segundo tirador, el segundo individuo que habría accionado un arma para asesinar a Luis Donaldo Colosio. Ayer le informamos de esto y hoy el presidente López Obrador efectivamente reacciona en estos términos y dijo que ningún crimen debe quedar impune, pero que cuando se trata de un caso así, mucho menos porque estamos hablando de la estabilidad política, estamos hablando de la violencia que afecta a todo un país, pues se trata, recordó, de un dirigente, nada menos de quien era candidato a la presidencia de la República. Y yo creo que vale la pena escuchar cómo lo planteó el presidente López Obrador, tal cual, en respuesta al planteamiento de Luis Donaldo Colosio, hijo. Es también muy interesante este asunto del lamentable homicidio del licenciado Colosio. Para los jóvenes, porque esto fue en 1994. Ya tiene, sí, va a cumplir 30 años en marzo, fue el 23 de marzo, porque yo recuerdo que cené con él el 21 de marzo. 21 de marzo, y él salió al día siguiente temprano a una gira, pasó el 22, pasó a Sonora y de Sonora a Baja California Sur, el 22, y el 23 fue a Tijuana y ahí lo asesinan. Y en su momento también se dio a conocer, esto por los jóvenes, de que había un segundo tirador y se le identificó. O cuando menos se constató de que una segunda persona había estado vinculada y tenía sangre que pertenecía al finado Colosio. Resultó que ese segundo personaje, no Aburto, era del CISEN, del Centro de Espionaje del gobierno, en la época de Carlos Salinas de Gortari. Se resolvió de que él sí traía las manchas porque había ayudado en el traslado del licenciado Colosio, pero se le dejó en libertad. Sí. Queda lo de Aburto
Incluso se descarta la posibilidad de que Aburto haya vuelto a disparar, porque creo que el otro disparo está en el abdomen, o fue en el abdomen. Sí. Y pues se juzga y se decide de que hay un tirador único y se condena al señor Aburto. Sus abogados y él mismo envían a la Comisión de Derechos Humanos, incluso me envían a mí, y yo le informo a la Comisión de Derechos Humanos, pero ellos también tienen un escrito en donde él pide que intervenga la Comisión de Derechos Humanos. Pero luego la Comisión de Derechos Humanos, en su momento, le solicita a la Fiscalía, porque así lo pide el señor Aburto, que se indague sobre el segundo tirador. Y la Fiscalía inicia una investigación y llega a la conclusión de que sí hay el segundo tirador y solicita orden de aprehensión. Y presenta todas las pruebas. ¿Qué es lo que hay en el fondo? O sea, detrás de todo esto. Es que si es un tirador solitario, entonces es una motivación, pues, aunque sea redundante, personal. Se interviene otro personaje y además es de una institución del Estado, ya hay una connotación distinta. Pero hay que agregar que a este personaje, según la investigación de la Fiscalía, quien va a rescatarlo es nada más y nada menos que García Luna, que trabajaba en el CISEN. Eso es lo que dice la Fiscalía. Entonces no es, en efecto, cualquier cosa. Como se trata de un crimen que dañó mucho al país, y además que no se debe de tolerar ningún crimen de esta naturaleza, no se puede permitir la impunidad. O sea, aquí sí aplica la no repetición, que esto es gravísimo. Pues no hay que dejarlo pasar, cuando menos que la gente tenga la información y que la autoridad competente sea la que resuelva. También aprovecho para contestarle al hijo de Luis Donaldo Colosio, que me pide que yo indulte. Quiero contestar de que no puedo hacerlo. Sé, ¿no?, que él ya no quiere, ni sus familiares, saber nada de esto, que fue terrible, pero se trata
repito, de un asunto de Estado y que yo quiero que en lo que a mí corresponde no se deje de investigar. Sí, pero yo no voy a dar un carpetazo a un asunto así. Eso es lo que plantea el presidente López Obrador. En los hechos, Álvaro, lo que está planteando es dándole un banderazo a la investigación que ahora sabemos trae Alejandro Gertz Manero, porque fue muy curioso la manera en que nos dimos cuenta de que esta investigación estaba en manos de la Fiscalía, es decir, que lo había retomado la Fiscalía. Es a partir de una carta de respuesta a un texto de reforma donde sale el dato, porque no había en realidad un aviso de que como tal el caso Colosio se estaba reabriendo con una nueva vertiente. No, sí, ayer a mí me llamó la atención, ayer que vi Reforma, una nota en la portada, pero dije, a ver, y leí y dije, Sánchez Ortega, pues sí, el tipo de la... Claro. Pero la respuesta de la Fiscalía General de la República sobre el juez... Sí. Sobre el juez específicamente que niega la orden de aprehensión contra Ortega Sánchez, acusado por la Fiscalía General de la República de ser el segundo homicida de Luis Donaldo Colosio, pues implica efectivamente que estaba reabierto el caso y no lo sabíamos. Y estaba reabierto desde hace mucho tiempo, no desde que en diciembre, el mes pasado apenas, el juez niega la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General de la República. Y el personaje, Alejandro, ayer lo platicábamos aquí, los dos personajes. Uno, el propio Jorge Antonio Sánchez Ortega, y el otro que también, aquí lo decíamos, yo no tenía registro de la intervención de Genaro García Luna en aquel momento, según la Fiscalía General de la República en su comunicado de ayer, era director de operaciones del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, quien lo extrae rápida y subrepticiamente, como dice la Fiscalía General de la República. Entonces, sí es un asunto de enorme relevancia porque reabre, sí, el caso Colosio y una vez más apunta a que se trata de un complot. Correcto. ¿A dónde podría conducir un complot para asesinar a un candidato presidencial? A quien se vio beneficiado, Ernesto Zedillo, y que era el coordinador de la campaña, y que en el momento del atentado estaba en la Ciudad de México, en sus oficinas que tenían en Cuicuilco, en el sur de la Ciudad de México, o a Carlos Salinas, a quien supuestamente trató de poner distancia Colosio con el discurso del Monumento a la Revolución. Bueno, el tema es que se reabre justamente el caso con un personaje dos personajes que están vivos, uno preso por narcotráfico en Estados Unidos y otro personaje muy curioso, Sánchez Ortega, Alejandro. Es correcto. Álvaro, nomás para hacer cerrar, porque salieron cosas que incluso salieron en el camino. Salieron en el camino, tal cual. En torno al que ahora señala la Fiscalía como el segundo tirador, Jorge Antonio Ortega Sánchez. Sánchez Ortega, Sánchez Ortega. José Antonio S. le dice la Fiscalía. Hay un personaje
importante, Urbano Hernández Somero, un personaje que lo acompaña en Tijuana, a donde él regresa como agente del CISEN a acompañar a Luis Donaldo Colosio, que no hay que perder el dato. ¿Por qué? No sabemos. Pero crece junto con, digamos, profesionalmente, el que ahora señalan como segundo tirador, crece del lado de Urbano Hernández Somero, quien después en 2006 es señalado por el Departamento del Tesoro junto con otras personas desde Washington, señalado como un tapadera o frente pues el lavador de los hermanos Arellano Félix. Tienes el otro personaje. Tienes a Marco Antonio Romero Arizpe, periodista. Director del Diario de Baja California. Director del Diario de Baja California. Tienes además a Marco Antonio Blázquez. Blázquez, Sí. es Marco Antonio Blázquez. Es periodista, fue senador del PT y diputado actual del PT. Y también Baja director California. del Baja California. Director de Baja California, sí. Del periódico El Diario de Baja California. Tal cual. Tienes ese otro personaje. ¿Qué los une al segundo tirador? ¿Qué los une? Los tres, dos son periodistas, o al menos así ejercen, y el otro se hace pasar por periodista, y cuando lo detienen, trae una credencial de periodista. Tal cual. Cuando lo detienen, que es cuando detalla, sabemos ahora, que se da el rescate en manos de Genaro García Luna. Y finalmente el otro personaje que es maravilloso, que es Edmundo Salas Garza. Un personaje que es, fíjate nada más, licenciado en Economía, maestro en Economía, miembro del Consejo Académico del Departamento de Economía de la UNAM Azcapotzalco, subdirector de Desarrollo Económico del INI en Chiapas, director de Inspección y Vigilancia de Servicios Migratorios, me imagino que allá en Chiapas pues lo ligaron a eso, director de Financiamiento de Desarrollo Urbano ya en Sedesol. 93, 94. Previo. Luego ahí brinca a director de investigación del CISEN. Y ese mismo año lo regresan a la SEP. Entra, Álvaro, no se nos olvide, entra a la oficina de Luis Donaldo Colosio, o sea, porque Luis Donaldo Colosio estaba en Sedesol, y luego va al CISEN mientras el otro se hace candidato, y luego es el que defiende al segundo tirador, que ahora es señalado así, lo defiende acá en la Ciudad de México, en las declaraciones, es el que lo defiende acá y ratifica algo que ahora dice la Fiscalía no está documentado en ningún lado, que es ayudó a cargar a Luis Donaldo Colosio. No hay una sola imagen que lo confirme, lo dice la Fiscalía. Y segundo, no aparezco en el video donde se hace el disparo. Sí, porque no había, dice ahora la Fiscalía, un tiro de cámara suficiente como para haberlo captado haciendo ese tiro. Porque esa parte del cuerpo, me imagino que es lo que argumenta la Fiscalía, no estaba del cuerpo de Luis Donaldo, si no habríamos visto al segundo tirador. Esa toma, pues, no existe cuando entra el segundo tiro. Personaje que sale del CISEN, Álvaro, y se lo llevan a la SEP. Coordinador General de Representaciones de la SEP en las entidades federativas. Coordinador General de Delegaciones. O sea, era el que colocaba a los delegados de la SEP en cada una de las entidades. Y luego se va enseguida como director general del CONAFE. Es la Comisión Nacional de Fomento Educativo. Todo el sexenio de Zedillo. ¿Y dónde está la experiencia en materia de... ¿Quién era el director general del CISEN? También es muy importante recordarlo. A ver, es importante. Jorge Tello Peón. Hijo, man. Jorge Tello Peón era el director del CISEN cuando
asesinato de Colosio. Acababa de llegar, no tenía mucho, a finales del 93 y en el 94. Jorge Tello Peón siempre ha sido, o sea, el propio García Luna decía que era su maestro. Y el jefe de este personaje, Edmundo Salas Garza, su superior inmediato era Jorge Tello Peón. Voy a dar un dato nada más para cerrar el equipo. Jorge Tello Peón tuvo responsabilidades relevantes en episodios muy relevantes con Vicente Fox y con Felipe Calderón. 1. Con Vicente Fox fue un personaje vinculado a la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán en enero de 2001 del penal de Puente Grande en Jalisco. Jorge Tello Peón. 2. Asesor en materia de seguridad nacional de Felipe Calderón. Doy esos datos nada más para que usted sepa la dimensión de este personaje. Dice en 2021 Jorge Tello Peón, dice sobre Genaro García Luna: fue un espléndido técnico de seguridad, un espléndido profesional de inteligencia, y yo creo que fue un buen policía. ¿Qué fecha dijo eso? Es 18 de febrero del 2021. Es decir, todavía no lo detenían. O ya estaba detenido Genaro García Luna. ¿ya estaba detenido? Ya estaba detenido. Sí. A ver, te doy el dato. Y fue sentenciado el año pasado, en febrero del año de 2023. No, Álvaro, no estaba detenido. No estaba detenido. No, es detenido. Es detenido en diciembre del 2020. Sí, señor. Estábamos todavía nosotros en televisión entonces, y él dice un año antes casi, Álvaro, 8 meses antes. No, ahí te va el dato preciso. En diciembre del 2019 es detenido García Luna. Es detenido García Luna. Sí. En febrero del 2021, me imagino que justamente a propósito de la detención. A propósito de la detención, dice él todos estos elogios para Genaro García Luna. Dice él: es un muchacho muy inteligente. Yo creo que no le gustaría que dijeran que es el mejor policía que he conocido, pero era un espléndido técnico en seguridad, fue un espléndido profesional de inteligencia y creo que fue muy buen policía. Yo creo profundamente en la presunción de inocencia, dice sobre Genaro García Luna. Fíjate nada más qué barbaridad. Bueno, hay que decir también que en aquel entonces, en 1994, Genaro García Luna tenía 25 años de edad. Sí. Pero está identificado ya para entonces como director. A ver, Álvaro, espérame, ahí va. Nomás déjame termino de dar la data. Esto lo dice a propósito de la presentación del libro Las 5 vidas de Genaro García Luna. De Tony Payán y Guadalupe Correa. Todavía estaba Guadalupe. Usted va a recordar a ambos. A Guadalupe Correa la entrevistamos aquí y habló justamente de Tony Payán, el director del centro que depende del Baker Institute, que es a su vez financiado por los machuchones de México, los Claudios X González para y hablar demás. mal, por supuesto, los críticos de López Obrador. Correcto. Bueno, pero tienes que recordar, señor Delgado, que Tello Peón tiene un trabajo también muy importante con Vicente Fox. Es el segundo de a bordo de Alejandro Gertz Manero. Tal cual. Es el segundo de a bordo de Alejandro Gertz Manero al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Así es. Bueno. Jole, man. Le hemos recordado a usted, y ese es el propósito, informarle a usted, darle datos
de este episodio de hace casi 30 años de personajes relevantes. La autoridad, en este caso la Fiscalía General de la República, está dando dos elementos, está involucrando a dos personajes muy relevantes de los que le hemos dado información hoy. El agente del CISEN, que apenas tenía 5 meses como tal en Baja California, Jorge Antonio Sánchez Ortega, y el más prominente, que es Genaro García Luna, identificado como el director, como el subdirector del CISEN, que extrajo subrepticiamente a Sánchez Ortega. Pero nadie ha hablado de este personaje del que nos referimos ahorita, y que era el director de investigación Edmundo Salas Garza, que fue muy curioso. Yo dije, ¿quién era? De verdad era, ¿qué era García Luna en el CISEN? Yo no encontré nada, pero el que declaró, el que defendió a Sánchez Ortega era este, y dije, ¿y este quién es? Y entonces me encontré, y por eso le hablé a Arturo. Le dije, oye, ¿es tu paisano? Con ¿Quién todos es? los datos en contra, Álvaro. Sánchez Ortega tenía toda la información en contra. Y aún así, todavía lo mantienen en el CISEN. Esa es la parte más increíble del asunto, porque no se había dado a conocer, no se ha dado a conocer. En una de esas todavía anda ahí en el Instituto Nacional de Inteligencia con el general Audomaro. No, bueno, Álvaro, cuando habla de Nochistlán, Nochistlán fue en 2017. En 2017, fíjate. La matanza en Nochistlán, Oaxaca. Él dice, Arturo Rodríguez, que cuando platica con esta persona, el CISEN, le dice que todavía el año pasado andaba ya en Oaxaca. No, en Guerrero. En Guerrero, imagínate. O sea, en 2016 todavía era parte de los cuerpos de inteligencia con Enrique Peña Nieto. Este mismo personaje. Lo más impresionante es que este personaje se le había hecho la prueba de radiosonato. Sí, disparó. Había disparado. Traía sangre. Y lo que él argumentaba es que había ayudado a cargar a Colosio. Tampoco. No hay ninguna foto, no hay ninguna prueba. Tampoco pudo comprobar que él no disparó. No, sí, porque no había videos y demás. Ahora, el personaje, las ramificaciones que tiene son realmente impresionantes. Una última cosa para cerrar este capítulo, Alejandro. Reforma publica ayer, y que es lo que motiva la reacción de la Fiscalía General de la República, hablando de Genaro García Luna. Reforma publica que el juez Jesús Alberto Chávez Hernández negó la orden de aprehensión en contra de Sánchez Ortega por su presunta responsabilidad en el asesinato de Colosio como segundo tirador. Y la negó el juez, negó la orden de aprehensión, porque, según la nota de Reforma, la única prueba que presentó la Fiscalía para acreditar una acción concertada entre Mario Aburto y Sánchez Ortega es el dicho de una mujer que no es fiable, pues cambió su testimonio 25 años después. Se trata de Leticia Ortiz, compañera de trabajo de Aburto en la fábrica de plásticos Camero Magnéticos en la Mesa de Otay. En 1998, ella declaró que Aburto fue visitado 3 veces en su centro de trabajo por un sujeto al que describió para un retrato hablado. El año pasado, la Fiscalía del caso Colosio citó a Ortiz para una diligencia en la que le mostraron 2 fotografías, una de ellas de Sánchez Ortega, y esta vez aseguró sin duda alguna que fue él quien visitó en la fábrica a Aburto días antes del magnicidio. Sánchez Ortega
ya había sido detenido por el asesinato, como aquí se lo hemos referido. Y esto que se publica, Alejandro, es lo que motiva que la Fiscalía General de la República diga, no es cierto. La prueba contra Sánchez Ortega no es solamente el testimonio de esta mujer, sino otras más. Lo que desata Reforma es que da luz a la decisión del juez de no permitir a la Fiscalía continuar. Dice, frenó el intento de la Fiscalía que en año electoral pretende revivir la teoría del complot y va por el segundo tirador. A casi 3 décadas, dice, bajo ese supuesto, la Fiscalía del caso Colosio pidió la orden de aprehensión por el delito de homicidio en contra de Sánchez Ortega, y luego es el juez el que le dice, el juez Jesús Alberto Sánchez, que niega la orden de aprehensión, porque dice el juez, la única prueba es esta mujer. Pero imagínense ustedes esto. ¿Cuándo entra al CISEN Sánchez Ortega? 93. Casi cuando entra Tello Peón. Casi cuando entra Tello Peón. A finales del 93. El que alaba a García Luna. Bueno, entran los dos casi al mismo tiempo, Tello Peón y Sánchez Ortega. Pero Sánchez Ortega tiene como asignatura acompañar al candidato. Sí. O sea, ¿cuántos agentes traía el candidato? ¿300? ¿O un puñado que andaba cerca de él? Es más probable que un puñado, pues es... Los del CISEN traía ejército, traía esto, traía lo otro, o sea, policías y demás.